Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. En este nuevo vídeo, que es continuación del anterior, de determinar qué especies predominantes hay para un ácido monoprótico en disolución, utilizando, como hemos visto, la herramienta de escala de pH, que es una cosa muy sencilla de entender, vamos a ver ahora un ácido diprótico. Aquí sí, en los ácidos dipróticos van a aparecer los temidos anfóteros, ¿de acuerdo? Pero en los ácidos monopróticos no aparece ninguno. Bien, imaginaos que tenemos un simple ácido diprótico, H2A, que sabemos que reacciona con el agua para dar la base conjugada, que como tiene un protón también será un ácido, y protones. ¿De acuerdo? Esto está gobernado por una constante de acidez, pero como es la primera, se llama 1. ¿De acuerdo? Y le vamos a dar un valor también de 10 a la menos 4, como el caso del ácido monoprótico. Además tenemos que Ha negativo, ¿de acuerdo? También puede reaccionar con el agua, ¿de acuerdo? Para dar A2 negativo más protones. Recordar que esta pérdida de protones no es simultánea. Primero se pierde uno, después se pierde otro, ¿de acuerdo? La posibilidad estadística de que un ácido pierda simultáneamente los dos protones es muy pequeño. Esto ya corresponde a la termodinámica y a la cinética, pero aquí en equilibrio de ácido-base siempre pensamos que las reacciones son, digamos, una detrás de otra. De tal manera que evidentemente como la primera reacción es la mayoritaria, estos protones de aquí, fijaos que hacen que la segunda reacción se desplace hacia la izquierda, ¿vale? Y por lo tanto la cantidad de protones que proviene de la segunda constante de acidez sea siempre más pequeña. Bueno, pero eso ahora es irrelevante. Este equilibrio de este segundo, ¿de acuerdo? Pues le llamaremos Ka2 y tendrá un valor de 10 a la menos 8, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a dibujar, como hemos hecho antes, nuestra bonita escala de pH imaginaria, ¿de acuerdo? Una escala de pH que va de 0 a 14. Vale. Bien, vamos a calcular los pKs correspondientes. ¿Ya? Porque como en la escala de pH estamos hablando de logaritmos, pues aquí con las constantes de acidez estas no tenemos los logaritmos correspondientes. La pK1 será igual a 4 y la pK2 igual a 8. Vale. Bien, vamos a ver esto donde cae dentro de nuestra escala de pH. Esto es más o menos un 7 a ojímetro. Y vamos a poner aquí el 4, ¿vale? Tampoco es que importe mucho la escala en este caso, y el 8. Vale. En estos puntos donde el pH es igual al pK, bueno, pues no voy a demostraros ya lo que hemos visto en el caso del ácido monoprótico, pues es exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? En estos puntos es donde, por ejemplo, en la primera reacción, ¿de acuerdo? La concentración de ácido es igual a la concentración de su base conjugada. ¿Qué ácido? Pues H2A es igual a HA negativo, ¿de acuerdo? Y a 8, pues la concentración de HA negativo es igual a la concentración de A2 negativo. Bien. ¿Ya veis por dónde voy? Bien, ya podemos empezar a pensar que por debajo del pH igual a 4, la concentración de H2A se hace más grande y a partir de 8, la concentración de A2 negativo también se hace más grande. ¿De acuerdo? Esto supongo que lo tenéis claro. ¿Cuál es el pH de nuestro ácido? Bueno, recordar, ya hemos hecho un montón de problemas de este tipo, que en el caso, podemos hipotizar, en el caso de que al dividir las dos constantes de acidez, Ka1 dividido por Ka2, sea del orden de 10.000, con 1000 a veces nos vale, o sea, este valor es así, podemos despreciar los protones que provienen de la segunda disociación. ¿De acuerdo? Esto es un criterio
en principio, que podemos utilizar siempre. A veces hasta con 100 y con 1000 funciona correctamente, ¿de acuerdo? Después hemos de comprobarlo, pero bueno, no hay ningún problema, ¿no? Hemos de siempre comprobar las hipótesis. Pero bueno, teniendo en cuenta este cociente, K1 dividido por K2 del orden de 10.000, ¿de acuerdo? Ya os digo yo que es bastante amplio este orden de 10.000. Ya podemos considerar que los protones que provienen de la segunda disociación no se tienen en cuenta. Entonces, ¿qué tenemos en cuenta? Bueno, pues que este ácido diprótico, mira por dónde, actúa como un ácido monoprótico. Esto es mucho más fácil para nosotros. Por lo tanto, ¿cuál es la concentración de protones de un ácido monoprótico? Bueno, pues vamos a ver. Mira, os había prometido en el otro vídeo que nos lo iba a escribir, pero bueno, tenemos la ecuación de Charlotte. Bien, Ka1, porque hemos dicho que solo tenemos en cuenta la primera, y tenemos C sub A menos protones más OH negativos dividido por C sub B más protones menos OH negativo. ¿De acuerdo? Vale, pues recordad que esta ecuación surge de trabajar con todos los balances de materia y los balances de carga. Bien, y no se tiene en cuenta menospreciar a ningún valor. Por lo tanto, esta ecuación, si la manipuláis, es una ecuación de tercer grado horrible. Bien, ahora vamos a ver. La única cosa incógnita que tenemos aquí, pues ¿cuál va a ser? Vamos a ver, vamos a analizar. ¿Tenemos alguna base? No. ¿Vale? Fijaos que pongo una raya, tacho, no elimino así por menospreciar. ¿Estamos en medio ácido? Sí. Bueno, pues esto nos lo cargamos. ¿De acuerdo? Abajo, como veis en el denominador, ya no podemos cargarnos nada más. Y la otra cosa es que podríamos en principio... aquí tenemos que poner flechita. Nuestro código significa que es menospreciable. Eso significa que los OH son 20 veces inferiores a C sub A y protones arriba, o abajo solamente respecto a los protones. Y por último, pues podemos decir que este equilibrio inicial, por 10 a la menos 4, el desplazamiento hacia la derecha no es muy grande, o sea que estos protones que obtenemos no son suficientemente grandes, su concentración, como para tenerlos en cuenta cuando los sumamos o restamos respecto a la C sub A. Bueno, pues aquí nos lo cargamos. Bien, entonces, de aquí, pues ya sabemos, nos saldrá, ya lo habéis visto en el caso anterior, que esto será igual a la K sub A por la C sub A. Bien, pongamos un número. Vamos otra vez. 0,1 molar. ¿De acuerdo? De ácido. Bueno, pues esto, como hemos visto, pues será igual a 10 a la menos 2,5 molar. Bueno. O sea, el mismo valor que hemos obtenido en el vídeo anterior. Ninguna novedad. Bueno, esto caerá más o menos por aquí. ¿De acuerdo? 2,5. Bien. Vale. Hemos marcado el punto de pH. ¿De acuerdo? A partir de este punto, del 2,5, hacia la derecha, hacia 4, va aumentando la concentración de la base conjugada y por debajo de 2,5 podríamos considerar que la única especie que hay en solución, ¿vale? O sea, en cantidades, digamos, medibles, es el ácido, ¿de acuerdo? Este de aquí, ¿de acuerdo? Y por debajo de 2,5 en superior, a lo mejor, como va aumentando, digamos, a HA negativo, pues a lo mejor ya no podríamos despreciarlo respecto a el ácido original, ¿de acuerdo? Bueno, deberíamos de comprobarlo, ¿eh? Se tendrían que ajustar los números. Bien, ya lo tenemos casi todo. Bien, este análisis que hacemos de lo que sucede en disolución cuando estamos trabajando con un ácido poliprótico. Vale. Ahora bien, está claro que por sí mismo este ácido, tal como hemos visto en el caso del ácido monoprótico, no va a dar pH igual a 4, a menos de que de alguna manera le introduzcamos una base conjugada extra, ¿de acuerdo? HA negativo de más, ¿vale? Para igualarlo con la concentración de ácido, o, que también podemos hacer, y suele ser bastante más cómodo, neutralicemos el ácido con una base, por ejemplo, fuerte como el hidróxido sódico. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver qué pasa en esta situación. Bien. Vamos a borrar lo que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Ya no lo necesitamos, ¿de acuerdo? Esto ya sabemos cómo calcular estas cosas. Y ahora vamos a ver qué pasa con
las fantásticas neutralizaciones que mucha gente se lía con ello. Bien. Vamos a ver, nosotros tenemos un ácido, en este caso diprótico. Neutralizar significa, ¿vale?, hacerlo reaccionar, por ejemplo, en este caso, con una base, OH negativo, que esta puede provenir de una disolución de hidróxido sódico o añadir lentejitas, porque tiene esa forma el hidróxido sódico dentro de nuestra disolución y despreciando el volumen final. ¿Vale? Hay diferentes maneras. Bien, esta reacción es una reacción de equilibrio, seguro, pero veis, fijaos que ya os oriento de que el equilibrio de retroceso es mucho más pequeño. Esto nos da, en este caso, Ha negativo más agua. Como vemos, esta reacción de aquí, que lo hemos visto ya en el caso del ácido monoprótico, esta constante de equilibrio es 1 partido por ¿cuál? ¿KB1 o KB2? Bien, aquí viene el follón que hay en la nomenclatura, digamos, de las correspondientes K1 y KB1. ¿Vale? Vamos a volverlo a explicar, porque es importante no liarse. No es porque sea complicado, es lioso. Bien, vamos a ver. Vamos a escribir la segunda reacción de neutralización. Ha negativo más OH para dar A2 negativo más H2O. ¿De acuerdo? Vamos a poner al lado de ella, de estas dos ecuaciones, las correspondientes constantes de acidez, que correspondan a las mismas especies químicas que aparecen en la K sub B. ¿Vale? Por lo tanto, en la primera, que aparece Ha negativo y H2A, ¿de acuerdo? Esto se corresponde, como veis vosotros, con la reacción de, en este caso, H2A más agua para dar Ha negativo más protones. ¿Vale? Y abajo, ¿vale? Entonces, en este caso, como vemos, pues tenemos H2A, aquí tenemos H2A, aquí tenemos Ha y aquí tenemos HA. Vale. Y entonces abajo, ¿qué tenemos? Pues tenemos Ha negativo más agua para dar A2 negativo más H3O positivo. Ups. Vale. Y veo que aquí, vale, ya está todo. Vale. Ups, me dejo una carga positiva. ¿De acuerdo? Vale. Y es lo mismo que antes, aquí tenemos Ha negativo, aquí tenemos, también me he dejado un negativo aquí. Tenemos el A2 negativo, Ha negativo, A2 negativo. Vale. Como ya sabemos, esta primera ecuación que tenemos nosotros aquí, a la derecha del ácido, esto es la Ka1 y esto es la Ka2. ¿De acuerdo? Bueno, la primera que nos encontramos es la 1, esto que nos encontramos es la 2. ¿Vale? Ahora bien, aquí la nomenclatura cambia con respecto a las reacciones de las bases. La primera base es la base, digamos, más a la derecha de todas las reacciones, digamos, de disociación del ácido correspondiente. ¿Y cuál es? Pues A2 negativo. Bien, eso significa que A2 negativo, ¿vale?, que es la base conjugada, más básica, por decirlo de alguna manera así exagerado, más agua, ¿vale? Esto nos da Ha negativo más OH en disolución, ¿vale? Que como vemos en la anterior, esta de aquí, a la inversa, ¿vale? Y esta se le llama, la nomenclatura es así, KB1, ¿vale? Por lo tanto, esta que hemos puntado antes es 1 partido por KB1. ¿De acuerdo? Y bueno, podéis ver vosotros mismos que esta de arriba será 1 partido por la KB2. ¿De acuerdo? Entonces, tal como hemos visto para el ácido correspondiente, monoprótico, KB1 por Ka2
es igual a la KW. ¿Vale? Y por lo tanto ya ahora podemos relacionar cómo funcionan. KB1, K2, y en este caso KB2 por KA1 es igual a la KW también. Como os veis, digamos, están relacionadas las opuestas. Por lo tanto, en el caso de la primera reacción de neutralización del ácido diprótico, esta situación que vosotros veis aquí de 1 partido por KB2 para esta constante de neutralización, esto va a ser igual, evidentemente, a Ka1 dividido por Kw. ¿Vale? Kw siendo 10 a la menos 14, pues va a ser, como veis, un número muy, muy, muy grande. Bien, pues ya casi tenemos lo suficiente como para entender qué pasa en una neutralización. Bien, vamos, en principio, a fijarnos única y exclusivamente en la primera neutralización, la del ácido diprótico. Continuamos con nuestra exploración del comportamiento de un ácido diprótico. De momento, lo único que vemos es que se comporta como un ácido monoprótico y a ciertos pHs igual a los pKs, pues sabemos que las concentraciones del ácido y su base conjugada son iguales. ¿De acuerdo? Hasta aquí todo bien, pero ¿cómo conseguimos, tal como habíamos planteado este problema en el vídeo anterior, tener una concentración de ácido igual a la base conjugada? Bien, podemos hacerlo de dos maneras, mediante la neutralización, igual que el ácido monoprótico, o sea, añadiendo una base fuerte, o bien, pues añadir en plan mol a mol una cantidad de HA negativo, ¿vale? Una sal, por ejemplo, en este caso. Bien, pero si os acordáis, me interesa que entendamos bien cómo funcionan las neutralizaciones, porque el segundo caso de añadir con una punta de espátula la cantidad de HA negativo, pues es muy sencillo. Sencillamente, pues añadimos tanto moles de HA negativo como el ácido diprótico que tenemos y ya está. Y sabemos que al final, cuando tengamos esa misma cantidad de moles, el pH será igual a 4. Bien, vamos a continuar con nuestras neutralizaciones. Bien, nosotros tenemos, en este caso, nuestro ácido diprótico. Lo hacemos reaccionar con una base fuerte, con ion hidróxido. Hemos visto anteriormente que esto pues tiene una constante muy grande, ¿de acuerdo? No la he calculado, pues es la misma que habíamos visto en el vídeo anterior. Y aquí esto nos va a dar HA negativo más agua. ¿De acuerdo? Esto está desplazado hacia la derecha. Bien, vamos a pensar que tenemos inicialmente 0,1 moles del ácido diprótico. Y colocamos 0,05 moles de nuestra base. ¿De acuerdo? Como veis, exactamente la mitad de nuestro ácido. Lo hacemos ya con una muy mala intención. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no tenemos inicialmente nada de la base conjugada. Ahora bien, como el equilibrio está desplazado hacia la derecha, evidentemente el reactivo limitante se consumirá todo. Por lo tanto, el hidróxido desaparecerá. Habremos consumido solo la mitad del ácido correspondiente y habremos fabricado 0,05 moles de nuestra base conjugada. ¿Vale? Por lo tanto, en esta situación tenemos pues, que la concentración de la base conjugada es igual a la concentración del ácido y ya sabemos esto que pasa, que es un tampón de pH igual a 4. Punto. ¿A qué chulo? Y fijaos que no hemos hecho ningún cálculo extraordinario ni razonable, ¿de acuerdo? Porque ya sabemos qué pasa con un ácido monoprótico. Bien, ahora tenemos una nueva situación inicial, ¿de acuerdo? Que es esta que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Bien, ahora vamos a ver qué pasa si añadimos 0,05 moles, que antes me he dejado los moles, ¿de acuerdo? De hidróxido. ¿De acuerdo? Bueno, pues la situación final de esto es que se consumen los dos. Claro, añadimos la misma cantidad. Y sobre los 0,05 moles que nosotros inicialmente teníamos de HA negativo, pues estamos añadiendo más 0,05 moles de HA negativo. Por lo tanto, esto suma, pues,
como vemos, 0,1 moles por litro. ¿De qué? De HA negativo, ¿vale? Y ahora, entonces, ¿qué pasa? Que no tenemos H2A, excepto el que provenga de la hidrólisis del HA negativo. No tenemos, en este caso, A2 negativo, excepto el que provenga de la hidrólisis del HA negativo, ¿de acuerdo? O sea, en principio, bueno, pongámosle despreciable. Entonces solo tenemos una especie química, tenemos una disolución, como vemos, de HA negativo 0,1 molar. Dios mío, ¿qué ha pasado? O sea, ahora no tenemos mezclas de nada, tenemos una especie que es HA negativo, ¿de acuerdo? Imaginaos que esto es carbonato, bicarbonato y carbonato, ¿vale? Que es un ácido diprótico. Pues ahora lo que tendríamos es una disolución de bicarbonato en agua, ¿vale? Para ponerle nombre y apellidos a nuestro HA negativo. ¿Qué es esta especie química aquí en solución? Hemos de plantear balances y otros líos aquí para calcular el pH. No. Recordar que sí podemos hacerlo, pero no llegamos a ningún sitio, ¿de acuerdo? Lo único que hemos de saber es que para una especie como este tipo, la reacción que gana en disolución no es la de la hidrólisis de, por ejemplo, HA negativo más H2O, ¿de acuerdo? Pues da A2 negativo más protones, ¿de acuerdo? Que actúa como ácido, ¿vale? Sí. ¿De acuerdo? Esto tiene una constante de equilibrio X. Bueno, pues no, esto de aquí no. La reacción que tiene más importancia en estas especies químicas intermedias, entre otras dos, es la reacción de ellos mismos con ellos mismos, ¿vale? De autoionización se llama esto. O sea, una actúa como ácido y la otra como base. Y ya está. Entonces, fijaos que aquí no se generan protones ni OHs con esta reacción. Se generan dos especies químicas más. Que estas a lo mejor se hidrolizan, pero a lo mejor si esta reacción no está muy desplazada hacia la derecha, pues estas concentraciones son despreciables. Y como una tiene hidrólisis ácida, el H2A, y la otra tiene hidrólisis básica, pues como que aquí no pasa nada, ¿vale? En definitiva. Miraos el vídeo de cómo se determina el pH de una especie como esta. Esta especie se llama un anfótero. Son especies, valga la redundancia, muy especiales. Pero una vez la tenemos nosotros ya, como veis aquí en este caso, indicada, no nos hemos de complicar la vida. Ya sabemos que esta especie es un anfótero. Y esta especie, pues no es broma, está situada su pH entre 4 y 8. ¿De acuerdo? Aquí está nuestro anfótero, el pH de nuestro anfótero. Porque es la especie mayoritaria. Es la única que hay. No hay ni H2A ni A2 negativo. Estas especies no están. La especie mayoritaria, bueno, sí están, perdonadme, pero de cantidades despreciables. Es la única especie que hay. Ahora, ¿qué pH tiene esto del anfótero? ¿De acuerdo? Es muy complicado de calcular. No, esto lo tenéis en un vídeo y sencillamente el pH de un anfótero es igual a 1/2 del pK1 más 1/2 del pKa2, ¿vale? Pues en este caso pues es 1/2 de 4 más 8, ¿de acuerdo? Que son los pKs correspondientes de este ácido. 12 dividido por 2, esto es igual a 6. Bien, pues el pH está por aquí, anda, y casi acertado antes, ¿vale? Y es independiente de la concentración de dicho anfótero, como podéis ver. O sea, si fuera pues 0,05 o sea 0,2, el pH sería idéntico, ¿vale? Porque es la única especie que hay en disolución. Bien, continuemos, porque esto no ha acabado aquí. Ahora fijaos que estamos a un pH intermedio entre 4 y 8, donde la única especie que hay es el anfótero. Cuando pasamos de 6
y comenzamos a subir el pH, evidentemente vamos generando A2 negativo. Y estamos en el rango del nuevo tampón. ¿De acuerdo? El primer tampón que nos hemos encontrado era el del ácido diprótico más su base conjugada. ¿Cuál es el segundo tampón? Bueno, es el de pH igual a 8, donde tenemos la base conjugada HA negativo y su, aquí es que actúa como ácido, perdonad, HA negativo y su base conjugada que es A2 negativo. ¿De acuerdo? Bien, vamos a explorar esta nueva situación. Pues tenemos ya mucho avanzado. Ya sabemos dónde, hasta pH más o menos 6, cuáles son las especies presentes en nuestra disolución. El ácido, una mezcla del ácido diprótico más su base conjugada. A pH 6 solo está presente esta base conjugada que tiene un comportamiento de anfótero y cuyo pH, como veis, pues es un medio al pK1 más un medio al pK2, o sea, la media geométrica entre estos dos valores. Bien, pues esto ya falta que empezamos a ver cómo fabricar el segundo tampón. A partir del ácido. Recordad que empezamos siempre por nuestro maravilloso ácido diprótico. En el apartado anterior teníamos que HA negativo, ¿de acuerdo? Tenía una concentración de 0,1 molar, ¿de acuerdo? La hemos conseguido pues neutralizando el primer protón completo de nuestro ácido diprótico. Bien, continuamos con nuestra neutralización. Ahora lo hacemos reaccionar con iones de hidróxido. A ver qué vamos a encontrar aquí. Bien, esta reacción nos da la base conjugada más agua. ¿Vale? Esto tiene una constante muy grande también, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es una reacción de neutralización desplazada hacia la derecha. Bien, pues en este sentido vamos a ver cómo fabricamos nuestro tampón en la que la concentración de la base conjugada HA negativo y A2 negativo es la misma. Pues como veis, esto es muy sencillo. Solo hemos de añadir 0,05 moles de ion hidróxido. Y esta es nuestra situación inicial. Como K es muy grande, el reactivo limitante desaparece de la reacción, ¿de acuerdo? Y, por lo tanto, la situación final es que nosotros hemos hecho reaccionar la mitad del HA negativo, o sea, de este ácido. Ahora tenemos 0,05 y hemos fabricado 0,05 moles por litro de A2 negativo. Bien. Como vemos, pues esta es una situación en la que HA negativo es igual a A2 negativo. Y por lo tanto, de aquí concluimos que el pH es igual al pKa2. Ya lo sabéis que lo hemos calculado antes. Vale, estamos en una situación perfecta, donde ya podemos ver que podemos fabricar los dos tampones utilizando la cantidad estequiométrica que necesitemos de los correspondiente hidróxido, ¿de acuerdo? Hasta obtener pues, la solución de concentración adecuada. Pero es que también tenemos, veis, esta situación intermedia del anfótero, ¿de acuerdo? Cuyo pH veis que se calcula inmediatamente a partir de los pKs correspondientes y que no interviene en ningún caso la concentración. Bien, bueno, pues ya lo tenemos, pero no. Me he dejado una cosa en el vídeo anterior que hemos de comentar aquí. ¿Qué pasa cuando neutralizamos completamente nuestro ácido? ¿De acuerdo? Es decir, lo transformamos directamente en la base conjugada A2 negativo. Bueno, pues ahora tenemos una nueva situación inicial. Pero ahora coger un color más diferente. ¿Vale? Esto de aquí. Inicial, 0,05 moles de HA negativo. Recordad que estamos en la situación del tampón. Y ahora colocamos 0,5 moles de ion hidróxido. Recordad que ya tenemos 0,05 moles de la base conjugada A2 negativo. ¿Cuál es la situación final? Bueno, pues estos dos especies químicas desaparecen, ya que están en la misma concentración. Y hemos fabricado otros 0,05 moles de la base conjugada, que sumados a los que ya teníamos anteriormente, pues ahora tenemos 0,1 moles. ¿De acuerdo? Bien, y esta concentración es igual a la concentración de A2 negativo. Uy, ¿cuál es el pH? Pues muy sencillo. Vamos a calcular el pH utilizando la ecuación de Charlotte. ¿De acuerdo? Ya sabéis, esa ecuación mágica que ya sabemos deducir que nos permite trabajar
con pHs. Bien, pues la concentración de protones es igual. ¿A qué K? Porque aquí teníamos varias Ks. ¿De acuerdo? Como estamos en la situación del equilibrio del HA negativo a 2 negativo, esto tiene que ser la Ka2. Nada de KBs ni nada. Es la segunda constante de acidez. ¿De acuerdo? Para calcular el primer constante de acidez, ¿vale? Del ácido H2A hemos utilizado la Ka1. No, hemos utilizado la Ka2. ¿De acuerdo? Recordar que en la fórmula de Charlotte solo utilizamos las constantes de acidez. Bien, vamos a escribirlo todo. C sub A menos protones más OHs negativos y abajo C sub B más protones menos OHs negativos. Bien. Bueno, recordad que estamos en medio básico, que ahora solo tenemos la base conjugada. ¿Qué vamos a tener que tachar? Bueno, ¿tenemos algún ácido? No, solo tenemos A2 negativo. Por lo tanto, esto se tacha. Estamos en medio básico, por lo tanto, estos protoncitos se tachan porque consideramos que son despreciables, que serán 20 veces más pequeñitos que los OHs. La C sub B no, la C sub B es la concentración de A2 negativo, 0,1 molar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, este valor sí que lo conocemos. Y estos protones podemos tacharlos también, y la duda que podemos tener es si estos OH serán o no despreciables respecto a C sub B. Bien, de esto de aquí, pues evidentemente nos va a quedar que la concentración de protones va a ser igual a la K sub A2 por la concentración de OHs negativos dividido por C sub B. Si trabajamos esta fórmula, al final esto nos va a dar que la concentración de protones es igual a, en este caso, la Ka2 por Kw dividido por la C sub B. Esto nos da 3.16 por 10 a la menos 11 molar. O sea, un pH igual a 10 a la 10.5. Por lo tanto, estamos por aquí, el pH de A2 negativo. Lo único que podríamos decir es que a partir de este pH la especie mayoritaria es la base A2 negativo. Recapitulando, como veis, con esta escala de pH, que va, por cierto, de 0 a 14, pues evidentemente podemos indicar a ciertos pHs cuáles son las especies presentes en nuestra disolución, en base a, como veis, conceptos muy sencillos, ¿vale? El pH del ácido diprótico, 2.5, el pH de la base conjugada A2 negativo, ¿de acuerdo? Que consideramos, al igual que en el caso del diprótico, que es la única especie que genera OHs en disolución, como si fuera una base monoprótica, en definitiva, ¿de acuerdo? ¿Dónde están colocados los tampones perfectos, entre comillas, ¿de acuerdo? Que son aquellos en los cuales las concentraciones del ácido o su base conjugada son iguales, y dónde está colocada, digamos, el pH que corresponde a la disolución del anfótero puro. ¿De acuerdo? Que en este caso, para un diprótico, solo hay uno. Veremos en el siguiente vídeo que para un triprótico hay 2 especies anfóteras. ¿De acuerdo? En el caso, por ejemplo, del fosfórico, que ya conocéis como ácido triprótico, el cítrico, por ejemplo, otro ácido muy conocido, ¿vale? Que es un conservante natural, hay 2 anfóteros. Bien, nos vemos en el siguiente vídeo.